Vamos a ir a la palabra de esta tarde, noche. Como les dije recién, el 2016 fue un año de mudanza, pero necesitamos entender que independientemente de cualquier mudanza que hagamos, lo que tenemos que hacer es permanecer en el principio. Esto puede sonar contradictorio, porque nos da la idea de que en realidad permanecer en el principio es sinónimo de nunca avanzar. Nos estamos quedando siempre al inicio. Sin embargo, si podemos entender lo que para Dios significa el principio y lo que significará para nuestras vidas entonces, nos vamos a dar cuenta que no hay nada mejor que podamos hacer en este 2017 que permanecer en el principio. Establecer el principio implica por definición que cualquier cosa de nuestra vida ya quede predestinada. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo estableció todo desde el principio. Así que nos vamos a ir al principio de la palabra, Génesis capítulo 1. Hola. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en el principio. ¿Lo tienen? No es muy difícil de encontrar. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Ahí está. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pasaje conocidísimo por todos, ¿verdad? Pregunta, ¿en qué versículo se creó la luz? Ahí tienen los versículos. ¿Pueden apostar? No, apostar no, borren eso del video. ¿En qué versículo? En el 3, muy bien. Qué bueno que hayan respondido eso, si no, no me iba a salir el chiste. No, en realidad no. Porque todo fue creado en el principio. En el principio creó Dios. En el versículo 1. Y en el versículo 3, dijo Dios. Dios no creó la luz en el versículo 3. En el versículo 1, hago un paréntesis solo para los que son más ortodoxos que yo. Nosotros sabemos que la Biblia originalmente no fue escrita ni con capítulos ni con versículos, es solamente para orientarnos. Pero necesito que prestemos atención a este salto y nos va a ser gráfico el tema de los versículos. Versículo 1, en el principio Barak Dios. Barak es el término que se emplea en el original y que quiere decir que se creó algo novedoso que antes no existía. Y eso que se creó en el principio fueron los cielos y la tierra. Y cielo y tierra, quizás en nuestra traducción no es la acepción más feliz que podamos tener, porque refiere a algo más grande, que es a lo celestial y a lo terrenal. Entonces, en el principio creó Dios lo celestial y lo terrenal. Todo esto que estoy diciendo es una introducción. ¿Qué quiere decir lo celestial y lo terrenal? Que en el principio, Barak, o sea, Dios, crea de aquello que antes no existía, hace algo novedoso y crea todo lo que tiene naturaleza celestial y terrenal. Todo lo que tiene naturaleza eterna y pasajera. Todo lo que tiene naturaleza que permanece y que algún día se extingue. Todo eso fue creado en el principio. Después hubo un desorden en el versículo 2 que no nos vamos a meter ahora. Y en el versículo 3, Dios lo que hace es llamar a existencia a que se manifieste aquello que en realidad ya había sido creado. Dios no creó la luz en el versículo 3, Dios creó la luz en el versículo 1. Lo que hace en el versículo 3 es llamar a la luz a que se manifieste. ¿Me están entendiendo hasta acá? Esto es como si yo
tuviera un taller mecánico y en ese taller mecánico fabrico un auto para correr el Rally Dakar. Y estoy todo un año trabajando y cualquiera que pasa por la vereda de mi casa nunca se imaginaría que adentro del taller tengo tremendo camión. Ahora, cuando llega el tiempo de correr esa carrera, el auto ya está listo y yo lo único que hago es sacar el auto del taller, pero en realidad el auto siempre existió. Se manifiesta en un momento, pero siempre estuvo. Por eso, establecer el principio define todas las cosas. Hay dos aspectos en los cuales solemos pensar cuando decimos principio. Y una es en función del tiempo, que responde al cuándo, y otra es en función del espacio, que responde al dónde. Entonces, si yo me presento a ustedes, gran parte de mi vida va a estar definida por lo que fue mi principio. Yo soy Rodrigo Toro, yo nací el 26 de mayo del 89, tiempo, en la ciudad de Neuquén, espacio. No es lo mismo que yo haya nacido en el 89 en Neuquén o en Alemania cuando se estaba cayendo el muro. Ni es lo mismo que yo haya nacido en Neuquén, pero en vez del 89 en el 30, cuando esto era todavía territorio nacional. O sea, tanto espacio como tiempo definen mi principio. Eso es en las dimensiones que solemos manejarnos. Ahora, ¿qué es lo que la palabra define como principio? Recién dijimos que si definimos el principio, definimos todo. Porque en Génesis 1:1 Dios creó todo. Si nosotros quisiéramos cortar allí la lectura de la palabra, sería correcto, porque en realidad todo lo que pasó después fue la manifestación de distintas instancias en las que se fueron gestando plataformas para que el propósito eterno de Dios se cumpliera. Y lo que nosotros hoy vivimos, en definitiva, es una continuación de lo que siempre estuvo creado en Dios, porque todo se creó en el principio. Entonces, necesitamos definir este principio de año, que es el principio. Y vamos a ir a la palabra. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Quien se define a sí mismo como principio y fin es el Señor Jesucristo. Y esto pareciera ser un cuento de ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo puede ser que Jesucristo esté al principio y al fin al mismo tiempo? Como si fuera una película de Volver al Futuro. En realidad, no tiene que ver con eso, con ubicar a Jesús un 1 de enero y un 31 de diciembre al mismo tiempo. No es necesariamente ese cuento futurista, sino que el hecho de que Él en Apocalipsis 1:8 diga yo soy, hace que se atribuya como aspecto de su identidad y de su personalidad, o sea, de quien Él es, el principio. De manera que lo que nosotros entendemos como principio en términos de espacio y de tiempo queda absolutamente desbordado por la persona de Jesucristo. Ya el principio no se responde con el cuándo ni el dónde, sino que en Dios el principio se responde con quién. Porque el principio es una persona y esa persona es Cristo. ¿Amén? Los veo o demasiados atentos o demasiados dormidos. Si podemos definir esto, vamos a darnos cuenta entonces que el principio no tiene que ver con que Jesús esté un 1 de enero o que esté un 31 de diciembre.
tiene que ver con aquello que es fuente de origen y fuente de destino. Tiene que ver con aquello en quien se origina todo y en quien termina todo, y esa persona es Jesucristo, que es el gran iniciador y finalizador de todas las cosas. Por eso Él es el principio y el fin. Ahí hay marcados dos pasajes. Quiero pedirle que me acompañen en la lectura, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Miren lo que dice Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10 del mismo capítulo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Fíjense cómo Juan define a Cristo de una manera impresionante, como principio de todas las cosas. Esta misma idea luego la recoge Pablo, y quiero que me acompañen al segundo pasaje que está ahí marcado, que es la carta a Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 18, y vamos a leer lo que allí dice. Y dice Pablo, siguiendo la línea del apóstol Juan, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Podríamos decir cielo y tierra. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, si volvemos a leer Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entendemos que Dios no creó todas las cosas de la nada, como en un gran Big Bang. Aunque pudo haber sido así, no es el tema que vamos a discutir en esta noche, sino que todo lo que se creó estaba en alguien, y ese alguien era Cristo. Los cielos y la tierra, ¿dónde estaban? En el principio. ¿Y el principio quién es? Cristo. Los cielos y la tierra estaban en Cristo. Todas las cosas por Él subsisten, todo por Él fue hecho. Y nada de lo que fue hecho sin Él se podría haber hecho. Si podemos entender esto, entonces nos vamos a dar cuenta que lo que pasó en el versículo 3 de Génesis, dijo Dios, sea la luz, no es ni más ni menos que una confirmación de que la luz siempre existió. Ahora, y dijo Dios, ¿a quién le dijo Dios? Se lo dijo al principio, porque en Él estaba la luz. Juan, en el capítulo 8, versículo 12, relata una frase espectacular de Jesús, en la que Él dice, ustedes la van a saber conmigo, yo soy la luz del mundo. Antes de eso dice Juan que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, cuando Dios dice sea la luz, a quien le habla es al principio. Del principio se manifiesta la luz, y esa luz estaba en Cristo porque Él es la luz del mundo. Todo lo que se creó, Dios toma del origen y luego le da existencia. Y esto es un patrón creador que Dios instituye. Les pido por favor me presten atención con esto, porque esto va a definir todo en nuestra vida
no solo en el 2017, en lo que nos quede por vivir. Todo lo que Dios crea o manifiesta siempre acude a la fuente de origen. Por ejemplo, ustedes saben, si siguen leyendo el capítulo 1 de Génesis, el tercer día de la creación, una de las cosas que ocurre es que Dios separa las aguas de lo seco, dice, a las aguas llama mar y a lo seco llama tierra. Y entonces Dios le habla a la tierra para que la tierra produzca hierba verde. No crea Dios la hierba, le habla a la fuente de origen de la hierba, que es la tierra, para que de ahí se manifieste lo que la tierra contenía. En el quinto día, Dios le vuelve a hablar a la tierra para que la tierra produzca seres vivientes y animales, y le habla a las aguas para que produzcan aves y monstruos marinos. Y en el sexto día, Dios crea al hombre, y ¿saben a quién le habla? Se habla a sí mismo. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Siempre que Dios crea algo, va a ir a la fuente de origen que lo contiene. Por eso es necesario que podamos definir cuál es el principio en nuestra vida, porque de ahí va a salir todo lo que tenga que salir. Todo plan, meta, proyecto, anhelo, sueño, deseo, todo lo que esperemos para este 2017 no va a estar definido por el 1 de enero, sino que estará definido por aquel en quien nos hayamos parado y establecido como principio. ¿Amén? Vamos a ir a un ejemplo concreto para que podamos visualizar esto que hasta aquí parecía un juego de palabras. Se hizo realidad en varias ocasiones en la vida del pueblo de Dios. Y les quiero contar brevemente un caso, pero hay muchísimos en la Biblia. Ustedes se acuerdan, durante la esclavitud, Dios levanta a Moisés para que libere al pueblo, se presenta delante de Faraón, vienen las plagas, y entonces hasta ahí Faraón endurecía su corazón y endurecía su corazón. Hasta la última plaga, que fue la de la muerte de los primogénitos. Si ustedes leen Éxodo capítulo 11, no lo vamos a leer ahora, se los dejo como tarea para que lo investiguen luego. En Éxodo capítulo 11, Dios los llama a Moisés y Aarón y les dice, miren, esto está llegando a su fin. Vendrá una última plaga, y en esta plaga heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Una vez que Dios establece ese plan, capítulo 12, Dios instituye la Pascua porque les dice, a ustedes yo no los voy a herir, para que se vea que Jehová hace distinción con sus hijos y que Él les guarda. Entonces, para que sus primogénitos no mueran, van a tener que hacer esto, que es eso, es la Pascua. No nos vamos a detener ahora en la Pascua, pero sí nos vamos a detener en lo que le dice Dios en Éxodo 12:2. Si lo tienen, quiero invitarlos que lo busquen y que lo podamos leer juntos. Éxodo 12:2. Dios está a punto de darle las instrucciones de cómo celebrar la Pascua. Y entonces dice, este mes os será principio de los meses. Para ustedes será este el primero de los meses del año. Dios intervino en favor de su pueblo, liberándolos finalmente, pero lo que primero hizo fue cambiar el principio. Antes de liberarlos estableció un nuevo principio porque dijo, este será el principio. A ver, el pueblo de Israel ya tenía una historia, tenía un camino recorrido. Es más, ya no eran las 70 personas que integraban la familia
de José que había entrado originalmente. Hoy eran 3 millones de personas aproximadamente. Sin embargo, y muy a pesar de la vida transcurrida, Dios interviene y dice, este es el principio. Pero antes de seguir con esto, yo necesito que reparemos en un detalle súper importante. Había un arquitecto muy famoso que decía, Dios está en los detalles. No es bíblico, pero yo creo que es así. ¿Por qué Dios mató a los primogénitos? Ustedes saben que cada plaga atentó contra alguna deidad que tenía el pueblo egipcio y en todas ellas Dios apareció como omnipotente, o sea, Dios le ganaba a las deidades de Egipto. Sin embargo, vamos a leer este pasaje, Romanos 8:29. Quiero invitarlos a que lo busquen. No se salgan de Éxodo 12, por favor. Y nuevamente este es Pablo escribiendo. Y en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Paréntesis. Durante los evangelios, a Jesús se lo conoce como el unigénito Hijo de Dios. Recordarán Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Durante los evangelios ese es el título que Jesucristo se atribuye. Él es el único Hijo de Dios. Pero después de su resurrección, en las cartas vamos a encontrar reiteradas oportunidades que ya no se lo llama más el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Y allí la palabra, que quiero invitarles, si tienen una lapicera, márquenla así, la palabra primogénito, en el original griego es prototokos, de la cual se deriva la palabra prototipo. Entonces Jesucristo es el primogénito, no porque sea el hermano mayor en realidad, sino porque Él es el prototipo. Él es la matriz de la cual saldrán las copias exactas del modelo original. Si repasamos Romanos 8:29, dice, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el prototokos entre muchos hermanos. Ustedes, sin duda, conocen a mi hermano Nico. Vení un segundito, por favor. En especial para la familia que nos visita de lejos, que no nos conoce. Él es mi hermano Nico. Y aunque no lo crean, es el menor. Yo, como hijo varón de la familia, como primer hijo varón de la familia, tengo el título de primogénito, porque soy el primer hijo varón y el hermano mayor. Sin embargo, en los términos que Pablo lo plantea, yo no soy el prototokos, porque si yo fuera el prototipo de hijo, él tendría que haber sido hecho conforme a mi imagen. Y podrán notar que hay leguas de distancia. Muchas gracias, un aplauso para Nico, que siempre está dispuesto a estas cosas. Nos parecemos bastante. Yo soy el primogénito en mi familia, pero yo no soy el prototipo de mi familia. Sin embargo, Jesucristo es el primogénito porque Él es el prototipo. El primogénito, en los términos del prototokos, lo que incuba es la genética primaria, es el primogénito. Alberga el modelo original. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, la muerte de los primogénitos en Egipto lo que pone fin es a un modelo y a un prototipo de sistema que era el que hasta ese momento estaba manteniendo esclavo a los hebreos. O sea, la muerte de los primogénitos es la erradicación de los prototipos que albergan el modelo original
que es lo que permite que se pueda seguir reproduciendo. Sin prototipos no se puede seguir produciendo. Entonces Dios interviene en Éxodo 12 y les dice, voy a herir a los primogénitos porque lo que voy a destruir es el prototipo de un sistema faraónico que oprime, que trae tristeza, que trae angustia, que no te permite disfrutar, que todo te pesa, que todo es una catástrofe, que todo es llanto. Voy a matar a los primogénitos y entonces este será el principio de todos los meses y el primer mes del año. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, lo que cambia necesariamente es el principio, porque cambiando el principio, cambiamos todo. Y aquellas dimensiones que más o menos manejamos, que tienen que ver con espacio y con tiempo, automáticamente se sujetan a lo que hayamos definido como principio. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos ya tenían definido su tiempo. El calendario solar egipcio era el más preciso que existía en esa época y fue el primero más desarrollado. Pero cuando Dios interviene y le dice, este será el principio, le cambia la agenda. Le cambia las fechas. Y de ahí en adelante ustedes van a leer que el día 10 del principio, o sea, no me importa lo que le pase a Egipto, porque Dios intervino en mi vida, me está liberando y me cambia el tiempo. Y cuando cambia el principio, cambia el espacio. Porque ya no van a estar más en Egipto, van a ir a la tierra prometida. Dale un aplauso al Señor. Todo cambia cuando cambia el principio. Esto lo voy a pasar. Establecer un nuevo principio, dijimos que cambia entonces las dimensiones de espacio y tiempo y que todo cambia cuando cambia el principio. Solo les dejo anotados ahí para que ustedes lean después. Ageo 2, 18 al 19 y Juan 4, 35 son dos ejemplos en donde Dios interviene y dice, a partir de hoy, la historia cambia. En Ageo 2, 18, 19 particularmente dice, ¿qué pasa? ¿No están dando fruto los graneros? ¿No hay vides? ¿No hay olivos? No se preocupen, a partir de este día yo los bendeciré. Y cambia la historia del pueblo de Israel una vez más. En Génesis 4:35 Jesús está comenzando su ministerio, se encuentra con una samaritana, charlan un rato, vuelven los discípulos, estaba empezando el ministerio y Jesús les dice, ustedes piensan que todavía faltan 3 meses para la cosecha, pero yo les digo hoy que la cosecha está lista. ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Cuál es el cambio que necesitas ver en tu vida? Siempre los principios de año brindamos por un montón de cosas hermosas, pero yo necesito que hoy salgamos de este lugar con la firme certeza de que nada va a cambiar a menos que cambie en el principio. Todo aquello que necesitemos lo vamos a encontrar en el principio. Esto no es un gran hallazgo, esto sucedió siempre. Sucedió en Génesis 1:1, siguió sucediendo después y nos pasa hoy. Fíjense, por ejemplo, los discípulos. En una oportunidad, ellos sentían que estaban mal en su fe, entonces decían, Señor, aumentanos la fe. ¿A quién acudieron para que el Señor les aumente la fe? A Jesucristo, porque Él es el principio. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe, ¿verdad?
Entonces, cualquier cosa que nosotros necesitemos encontrar como fe, ¿saben dónde está? En Cristo. Porque Él es el consumador, o sea, el que lo terminó, pero también es el autor, o sea, el que le da origen. Fe ocupa un espacio, tiene un principio y un fin. Ese principio y fin están en Cristo. Todo lo que necesitemos de fe está únicamente en Cristo. Ni nuestras buenas intenciones, ni nuestros pensamientos positivos, ni toda la buena onda del mundo puede alimentar la fe, porque fe es patrimonio y propiedad de Jesucristo, en quien empieza y en quien termina. Y si alguien necesita crecer en la fe, en el único lugar que la va a encontrar es en Jesucristo. Pero digo fe y puedo decir cualquier otra cosa. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿En qué necesitamos crecer, iglesia? Cualquiera sea el aspecto que necesitemos, está en el principio. Tenemos que volver al principio. Juan 15, versículos 4 y 5, dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. La cuestión que planteaba la cultura egipcia, vuelvo un ratito a Egipto, era un paradigma esclavizante, torturador, agobiante: producir, trabajar, hacer, producir, trabajar, hacer, y así por generaciones. Nada de sábado y domingo, feriados, jornada reducida. Eso no existía. Eso es lo que nos plantea Egipto hoy. Trabajamos, vamos a buscar a los chicos, tenemos que ir al médico, dejamos en natación, fútbol, hacemos 1.000 millones de cosas. O sea, Egipto todavía sigue vivo en muchas de las cosas que hacemos cotidianamente, en la medida que nos traen angustia, opresión, estrés, tristeza, y que no nos permiten deleitarnos en Cristo. Entonces creemos que hacemos muchas cosas a lo largo del día. Terminamos el año diciendo: por Dios, basta, porque estamos agotados. Pero yo les tengo que decir algo, nos tengo que decir algo. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Si el principio no es el correcto, esas aparentes muchas cosas en realidad son nada. Porque la nada o el todo tienen que ver no con cuántas cosas tengamos o hagamos, sino con que definamos el lugar desde el que partimos para hacerlas. No importa cuánto hagas, si no estás unido a Cristo, entonces todo eso es nada. O mejor dicho, todo aquello que hacemos separados de Cristo es nada. Aún cuando hagamos muchas cosas. ¿Por qué? Y porque no da fruto. Lo que define el todo o la nada es el fruto. Y la única forma de dar fruto es permaneciendo en Cristo. No es algo que yo pueda forzar. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, ¿está mal hacer todas esas cosas que hacemos? Estudiar, trabajar, ir al gimnasio, llevar a los chicos a la escuela. No, no está mal, está recontra bien. El tema es que si no estamos unidos a Cristo, todo eso que parece mucho en realidad es nada, porque no nos permite dar fruto. Este año Dios nos va a bendecir, como les dije recién, la palabra que falta, grandemente, porque lo que va a definir esa grandeza es el fruto que nosotros demos. ¿Necesito crecer en la fe? Entonces tengo que permanecer unido a Cristo, pues Él es la única forma que yo tengo de poder crecer en la fe. ¿Necesito crecer en el amor? Tengo que permanecer unido a Cristo.
porque Él es la única fuente de amor inagotable. Yo no puedo confiarme en mi propio amor, porque mi propio amor es ordinario, es limitado, es imperfecto y cada tanto se me salta la chaveta. Para poder crecer en el verdadero amor, yo lo que tengo que hacer es permanecer unido a Cristo, porque Él es la fuente de amor inagotable. En Él encuentro todas las herramientas para crecer. En Él encuentro el prototipo original de lo que es el amor. Y Él se puso como modelo, dijo, nadie tiene mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Él es el primogénito, Él es el prototipo. Pero, ¿por qué tenemos que dar fruto entonces? Juan 15:16 dice, no me elegiste, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces, no dar fruto atenta contra el propósito mismo por el cual Dios nos llamó y nos escogió. No dar fruto es nada, aun cuando hagamos muchas cosas. Todos los otros aspectos del crecimiento y del desarrollo personal, llámese trabajo, familia, profesión, estudios, negocios, proyectos, etc., todos esos son aspectos espaciotemporales que van a verse afectados por aquello que yo establezca en mi vida como principio y en lo que decida permanecer. Permanecer en el principio, que es el título de esta predicación, no es un sinónimo de pasividad ni de hacer nada. Al contrario, es la única garantía que tendremos de que todo lo que sea que emprendamos en este 2017 o en lo que nos quede por vivir tenga sentido y trascendencia. Permanecer en el principio quizás sea la cosa más productiva que podamos hacer en nuestras vidas. Este 2017 no va a ser significativo solamente porque logremos metas, alcancemos objetivos o cumplamos sueños, porque esa es una idea muy ingenua del propósito de Dios. Si nos aferráramos a este paradigma de pensamiento tan romántico, estaríamos sujetando nuestras expectativas al cumplimiento o no de alguna condición externa. Entonces, si lo que yo me propuse funcionó, fue un buen año. Si lo que yo me propuse no funcionó, fue un mal año. Les pregunto, ¿cuántas veces podemos terminar el año diciendo, este año fue el mejor de todos porque nos compramos la casa? O sea, ¿cuántas veces en la vida nos podemos comprar una casa, digo yo? ¿Cuántas veces en la vida nos casamos? Este fue el mejor año de mi vida porque me casé. O nos recibimos, o tuvimos hijos. O sea, si nosotros sometemos nuestras expectativas y el gozo de nuestra alma al cumplimiento o no de algún factor que escapa a nuestro control, nos va a ir mal. Porque el éxito en nuestra vida no tiene que ver con que me haya recibido o no me haya recibido, me haya comprado la casa o no me la haya comprado. Vamos a tener éxito si damos frutos, porque para eso nos escogió el Señor. Lo que definirá nuestro éxito en 2017 será que demos fruto. Para ello, la única forma posible de hacerlo es permaneciendo en Cristo. Y si definimos a Cristo como nuestro principio en todas las áreas de nuestra vida, todo aspecto espacio-temporal deberá quedar sujeto a ese designio. Y entonces todo lo que pidamos al Padre en nombre del Hijo, Él lo hará. Voy a volver a repetir la pregunta. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo no sé cómo te fue en este 2016, ni sé con qué ganas emprendas este 2017. Pero yo necesito preguntarnos, ¿qué es
lo que estamos necesitando? ¿Qué es lo que todavía no hemos alcanzado? Nada de eso se compara con conocer a Cristo y ser hallado en Él. Nada de eso se compara con que en nosotros sea formado la imagen del primogénito, que es el prototipo. De vuelta, ¿qué es lo que necesitas? Eso que necesitas ya fue creado en Génesis 1:1. A lo mejor esta sea la noche para poder cambiar el principio en nuestras vidas. A lo mejor esta es la noche en la que Dios te dice, este será el principio de la temporada, el principio de un nuevo llamamiento en tu vida, el principio de aquello que hasta aquí parecía imposible. Pero Dios, antes de establecer el principio, mató a los primogénitos. Así que vamos a orar en esta noche por todo aquello que en nuestra vida se levanta como un primogénito, como un prototipo distinto a Cristo. Por todos aquellos pensamientos a los cuales apuntamos y que terminan dirigiendo nuestra vida y que no son Cristo. No tiene que ver con el grado de bondad o de maldad que tenga ese primogénito. Lo que ocurre es que ese primogénito no es Cristo. Y si el principio no es Cristo, todo lo que ocurra después es nada. Y esto no es una invitación a que te congregues en una iglesia, en un grupo de crecimiento. Cuando Dios interviene cambiando el principio, no estaba llamando a un pueblo nuevo por primera vez, era su pueblo. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios, pero que todavía viven presos de principios, de prototipos distintos a Cristo? Entonces este es un llamado de Dios a su iglesia. Padre amado, en esta hora venimos delante tuyo porque necesitamos cambiar el principio. Señor, te amamos, te creemos. Pero en este momento, Espíritu Santo, yo te pido que nos asistas, que escudriñes nuestros corazones, que mires nuestros pensamientos y por favor, si hubiere en ellos algún camino que nos conduzca a otro lugar que no sea Cristo, te pido que nos corrijas a tiempo y que entonces podamos partir del origen para que todo sea cumplido, para que todo sea completado. Señor, hoy te entregamos los prototipos que han regido nuestra vida aún sin darnos cuenta, pero que lo único que generaron fue cansancio, fue dolor, fue angustia, que nos ha robado la posibilidad de disfrutar y de deleitarnos en tu presencia, que nos ha robado la posibilidad de ser agradecidos con todo lo que nos has dado. Todo prototipo que se ha levantado en nuestra vida para oponerse al pensamiento de Cristo y que no nos permite ver el propósito al que nos has llamado. Señor, que podamos ser hallados en vos y alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Señor, esta noche tiene que ser el principio en nuestras vidas de un montón de cosas, no de nuestra salvación. Eso ya
ya está claro, pero tiene que ser el principio para salir de los lugares que todavía nos mantienen esclavos, que todavía nos mantienen bajo el yugo de la angustia, Señor, y que no nos permiten gustar y disfrutar del pan de vida que sos vos. Señor, tú has preparado mesa delante nuestro en presencia de nuestros angustiadores, y a veces los prototipos no nos han permitido ver todas tus bondades, todos tus favores hacia nuestras vidas. Si alguna persona en esta noche siente que esta noche tiene que ser el principio de una nueva temporada en su vida, yo quiero invitarlos que se puedan poner en pie. Si alguna persona siente que esta noche tiene que ser el fin de prototipos, de primogénitos en la mente que nos han mantenido esclavos, yo quiero invitarlos que puedan ponerse en pie. Y ahí donde estás, con tus ojos cerrados, que levantes tus manos al Señor. Y que le digas a Jesucristo: Jesucristo, hoy te defino como el principio en esta temporada, en quien encontraré todo lo que necesito para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Que este año sea el año en el que te pueda conocer a un nivel que hasta acá no he alcanzado, y que sea el año en el que me pueda deleitar en vos. Señor, tú has escuchado la oración de tus hijos, y quiero pedirte, Espíritu Santo, que en este momento nos visites y que se manifieste tu amor, tu libertad recorriéndonos. Que aunque pases por esta tierra matando a los primogénitos, nosotros que albergamos al verdadero primogénito seremos salvados por vos. Señor, que este 2017 podamos crecer en todo buen fruto, permaneciendo en el principio, establecidos en Cristo Jesús, siendo fieles a tu palabra, y ser hechos conforme a la imagen del Hijo, quien es el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí donde estás, quiero invitarte a que puedas preparar tu ofrenda, pero que la prepares con tu familia. Si estás con tu familia, que te juntes con ella, porque vamos a también establecer el principio en nuestras finanzas. Vamos a traer las primicias. Este primer día del año vamos a traer los primeros frutos de nuestros ingresos. Y también voy a pedirle a los sugieres si me ayudan a colocar la mesa de la Santa Cena. No pasen todavía, porque les quiero decir algo. Lo que sí pueden hacer es unirse con sus familias mientras tanto. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora cuando pases a dejar tu ofrenda, que pases con tu familia, porque la noche de la Pascua se reunieron en familias y comieron del cordero. Entonces, antes de pasar, júntate ahí con tu familia y oren al Señor, entregándole las primicias de este año. No solo es un acto profético, es un mandamiento. El Señor dijo que suyas eran las primicias.
Así que antes de pasar a dar tu ofrenda, quiero pedirte que te juntes ahí con tu familia y que puedas orar, consagrando al Señor tus fuentes de ingreso para este año. Y yo quiero decirte que lo que sea que esté pronosticado para este 2017, en términos económicos, financieros, aquellos que permanezcan en Cristo, su historia va a ser otra, porque el principio es otra. Así que vas a tomar tu ofrenda y tu diezmo, e independientemente de las variables a las que esté sujeta ese dinero, tu economía va a estar establecida en el principio, y todo lo que necesites lo vas a encontrar ahí. Así que quiero darles un momento para que puedan orar en familias. Cuando terminen de orar, van a recoger en familia los elementos de la cena y luego vamos a orar todos juntos.